Hola, hola, buenos días. Hola, Catherine. ¿Me escuchas? ¿Podrías confirmarme, por favor? Hola Néstor, sí señor, se escucha a la perfección. Bueno, em, pues premiando la puntualidad y debido a que tenemos hartos temas para charlar, vamos a iniciar de inmediato. Para las personas que se vayan uniendo, vamos a dejar un formulario de registro en el cual van a poder inscribirse para ya sea recibir información adicional o tener las memorias del evento con el material relacionado. Entonces, sin más demoras, pues agradecerles a aquellas personas que aceptaron la invitación, contarles un poco acerca de lo que implican las nuevas obligaciones que ha dispuesto la DIAN para todo el ecosistema de facturación electrónica relacionado específicamente con la recepción de documentos electrónicos y todo lo que tiene que ver con la generación de las facturas electrónicas y con su correspondiente validación para que sean consideradas o sean títulos valores. Entonces, vamos a tener en la agenda del día de hoy, pues primero generalidades, explicarles un poco acerca de lo que tiene que ver con la generación de los eventos, las implicaciones fiscales, y en esas implicaciones fiscales, básicamente, los elementos que tengan que ver tanto para el comprador como para el emisor de la factura, como algunos elementos que pues, son mencionados incluso desde la propia Diana acerca de lo que tiene las implicaciones y los beneficios de tipo comercial de estos nuevos procesos que se van a generar. Cómo dar cumplimiento, porque pues creo que muchos de ustedes pueden haber escuchado acerca de cómo dar cumplimiento a estas obligaciones a través de servicios de proveedores tecnológicos y otra serie de herramientas, pero pues hoy nos vamos a centrar y les vamos a explicar cómo pueden dar cumplimiento a estas obligaciones incluso de forma gratuita, que es quizás uno de los mayores temores y mitos que hay frente a este proceso, y lo que tiene que ver con el proceso para em, activarse o habilitarse bajo este modelo. Y por último también lo que hace algunas recomendaciones generales, explicaciones acerca del proceso. Más allá de ello, darles un espacio para que ustedes pues hagan los planteamientos de las inquietudes que tengan al respecto. Y esa es básicamente nuestra agenda. Entonces vamos a arrancar con las disposiciones generales y a contarles, pues básicamente, qué implica esta generación de estos nuevos eventos. Primero contarles que todo esto viene con el objetivo de que la factura electrónica sea considerada título valor. Para la generación de la factura electrónica como título valor hay ciertas disposiciones normativas. Este año, el 8 de abril, se expidió por parte de la DIAN la resolución 85, en la cual pues se desarrolla todos estos elementos para llevar a cabo los registros que faciliten el que la factura electrónica sea o se convierta en un título valor. Se expiden los nexos técnicos, pues, que son los necesarios a través de los cuales se van a utilizar dentro de la plataforma de la DIAN todo este tipo de herramientas y pues, las disposiciones relacionadas hacia este proceso. Precisamente de dónde viene todo este tema. Bien, aquí pues estamos tomando un apartado del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, el inciso 10, en donde pues está hablando de que básicamente las facturas electrónicas que sean a crédito y cuyas ventas sean a plazos, pues básicamente el adquiriente, el que reciba la factura, es decir, el comprador, eh, tiene la obligación de confirmar el recibido de la factura electrónica
y de los bienes o servicios adquiridos mediante unos mensajes electrónicos. Entonces, en esencia, lo que nos están pidiendo aquí es empezar a tener dos momentos a partir de la recepción de las facturas electrónicas. El primer momento, que lo vamos a ver a detalle, tiene que ver con el acuse del recibo de la factura electrónica. Esa factura electrónica debe estar previamente validada por la DIAN. Si la factura que me emita mi proveedor no ha sido previamente validada por la DIAN, yo no voy a poder hacer acuse del recibo de la misma. Y un segundo evento que básicamente está relacionado a confirmar el recibo del bien, únicamente confirmarlo. Ya vamos a ver lo que implica ya la aceptación o la aceptación del servicio que ha sido facturado mediante el documento electrónico, y ambos eventos pues deben de ser emitidos de manera electrónica. Hay una pequeña diferencia frente a lo que veníamos haciendo anteriormente, que era solamente darle aceptación o rechazo. Aquí ya no vamos a hablar de esas aceptaciones o rechazos, sino que vamos a hablar de una generación de eventos relacionados y que no necesariamente implican la aceptación de la factura. La aceptación de la factura viene posteriormente o viene la generación de un evento de reclamación. Entonces, todo esto, pues básicamente, ¿con qué objetivo se hace? Pues las facturas que sean consideradas títulos valores y cuyos emisores, es decir, los facturadores, deseen que estas facturas sean negociables en el RADIAN para poder obtener financiación y tener mecanismos en los cuales pues puedan, por ejemplo, si una factura ha sido generada para pago en 90 días y desean obtener en un término inferior, pues hacer esa venta de ese título valor, de este documento electrónico, para pues poder recibir, hacer un endoso hacia un tercero y pues obviamente poder recibir los recursos correspondientes al pago de esa factura antes del plazo que ha sido pactado inicialmente con el cliente. Entonces, es importante resaltar que todos estos elementos de los que estamos hablando y esta obligación del slide anterior va a hacer referencia a las facturas a crédito, las facturas que sean generadas con medio de pago o forma de pago contado no van a aplicar ni se van a poder registrar en el RADIAN. Únicamente las facturas que sean de ventas a plazos y que pues obviamente tengan unos plazos que estén registrados dentro del documento que se genera electrónicamente y que podríamos generarlo pues a través de los diversos mecanismos que utilizamos hoy en día. Es decir, se puede generar esas facturas a través de un proveedor tecnológico, un desarrollo propio o la solución gratuita de la DIAN. Una vez se haya generado este documento electrónico, hay que tener en cuenta este chulito que aparece acá, este check del XML, hace referencia, que lo veremos en alguno de los slides, a que el documento debe ser validado por la DIAN. La DIAN tiene unos estados, muchos de ustedes quizás ya hayan tenido la oportunidad de ver esos estados cuando entran a buscar, a consultar los documentos utilizando el CUFE o escaneando con un el código QR que aparece en la representación gráfica y que nos lleva básicamente a la plataforma en la que yo puedo hacer el rastreo de los documentos. Vamos a ver un espacio en el cual va a estar el mensaje de que ha sido adaptado y vamos a ver este check de que ha sido validado ese documento electrónico. Entonces, básicamente, el primer momento es que vamos a tener una factura electrónica y que después se va a convertir en un título valor. Entonces, debe estar validada por la DIAN. La DIAN, cuando acepta ese documento, nos envía de respuesta un application response, que es básicamente un evento también y unos archivos que genera la DIAN y que en parte también esos archivos son los que se comparten electrónicamente al momento de yo enviar la factura a mis clientes cuando facturo electrónicamente, y vamos a hablar de los siguientes momentos para que el documento se convierta en un título valor, que hace referencia al acuse de recibo de la factura y al recibo de las mercancías, entendiendo que cuando yo reciba la factura de parte de mi proveedor, yo debo entrar, esa es la primera obligación que voy a tener de ahora en adelante para estas facturas a crédito, debo entrar a dar acuse
de recibo de la factura. ¿Este acuse de recibo de la factura es la aceptación de la factura? No, no es todavía la aceptación de la factura. Este acuse de recibo básicamente hace las veces de lo que anteriormente se manejaba cuando yo, por ejemplo, en una recepción de una factura física a papel, hacía la radicación de una factura y me le ponían el sello de que se hacía el acuse de recibo sin que implicara la aceptación del documento. Entonces, básicamente, este acuse de recibo hace las veces de ese evento, solamente que esta vez va a ser electrónico e implica simplemente que yo estoy levantando la mano y diciendo, hey, he recibido la factura electrónica que me han enviado. Siguiente, yo debo hacer la confirmación del recibo de las mercancías o de aceptación del servicio que ha sido facturado. Entonces, pues en este evento yo tampoco estoy aceptando todavía la mercancía, sino que básicamente estoy confirmando que recibí la mercancía a partir de que yo genere el evento de recepción de las mercancías. Tengo 3 días hábiles para poder ya sea hacer una reclamación o hacer una aceptación expresa. ¿Qué significa la aceptación expresa? Supongamos, compré un electrodoméstico y una vez haya confirmado, generado el evento en el momento en el que recibí este bien, este electrodoméstico, pues yo tengo 3 días hábiles para poder reclamar ante el hecho de que, por ejemplo, no fue recibido bajo las condiciones acordadas, el elemento no corresponde con el que se negoció, o cualquier tipo de fallo o reclamación que yo tenga. Si no tengo ningún fallo, no encontré ningún fallo, no tengo ninguna reclamación frente a ese bien que ha sido recibido frente a esos servicios, hago la aceptación expresa. En este momento, a partir de la aceptación expresa, la factura de venta ya se convierte en un título valor y es posible, si así lo deseara, el tenedor de la factura, que el tenedor original pues básicamente es el emisor, el facturador, negociarla como título valor en el radiante. Entonces, estos son los momentos iniciales que básicamente implican lo nuevo de lo que se está hablando y que se viene hablando desde hace algún tiempo. Lo que pasa es que no se había hecho manifiesta esa obligación de que los compradores tuviéramos que ejecutar alguna acción en este sentido con estos documentos. Ahora sí es necesario cumplir con estos eventos que estamos hablando. Y básicamente lo resumimos así. Hoy en día pues ya generamos nuestras facturas electrónicas. Es una obligación en la que pues ya pues todas las empresas llevamos un tiempo generando nuestros documentos electrónicos. Ese proceso de emisión tiene una validación, que es la famosa validación previa. Esos documentos pues básicamente tengo la obligación de que sean entregados a través de un correo electrónico. Ustedes han visto que a partir del año pasado y con la implementación del anexo .8 de la DIAN, de la plataforma de facturación electrónica, ya no viene el PDF y el XML adjuntos al mensaje, sino que todo viene dentro de un archivo comprimido, un archivo .zip, y es dentro de ese archivo .zip en donde voy a encontrar, pues básicamente el XML de la factura y la representación gráfica. O incluso en algunos casos de ciertos proveedores se podrían enviar también los adjuntos y bueno, eso tiene también ciertos límites que no deben de pesar más de 20 megas, entre otros. Ahora, el proceso de acuse y recibo es obligación para quien recibe la factura con el propósito de que pueda ser válidos como documentos soporte de sus gastos, ya sea para las declaraciones de IVA o para las declaraciones de renta. Si yo quiero que estos documentos sean válidos fiscalmente, debo hacer los 2 eventos que hemos mencionado de acuse de recibo de la factura y recibo de la mercancía o aceptación de los servicios. Obviamente, pues en la medida en la que el proveedor
me envía la factura electrónica, yo tengo que tener un buzón, un correo electrónico en el que la recibo, y en esa recepción de ese documento electrónico, pues debo entrar a través de diversos mecanismos de los que ya hablaremos a generar los eventos de acuse de recibo de la factura y de recibo de la mercancía. La DIAN únicamente está obligando a los compradores a generar estos dos eventos. No quiere decir de que yo esté obligado a aceptar la mercancía dentro de ese plazo límite, sino que la DIAN lo que me está diciendo es, hey, usted está obligado a confirmar que recibió la factura y que recibió el bien. De ahí en adelante pueden suceder dos cosas. Uno, que haya una aceptación o que haya una reclamación. La aceptación puede ser expresa como la hablamos, directamente yo digo, firmo acá, confirmo acá de que todo está bien, y si yo no digo nada, 3 días hábiles después, el emisor de la factura puede hacer una aceptación tácita, puede generar un evento de aceptación tácita, o yo durante esos 3 días puedo hacer una reclamación. Y en esas reclamaciones, pues básicamente puedo exigir que me hagan una nota a crédito, porque por ejemplo compré 10 productos y solamente me llegaron 9, entonces en la factura están 10, yo puedo exigirle en este caso a mi proveedor pues que haga una nota a crédito correspondiente a las unidades faltantes. Entonces, el modelo de operación va a ser así. Primer momento, el emisor genera una factura de venta a través de los mecanismos electrónicos. Como lo hemos hablado, pues al ser electrónico debe ser a través de un archivo XML y ese archivo XML debe de estar validado por la plataforma de la DIAN. Una vez validado ese documento, pues básicamente se debe notificar el primer momento al adquiriente a través de ese buzón de correo electrónico, que es como normalmente hemos venido recibiendo las facturas, y yo como adquiriente debo de entrar y debo firmando electrónicamente. ¿Qué quiere decir? Que ya no es tan sencillo como el link que yo abría anteriormente en el que le daba aceptar o rechazar, sino que al yo darle aceptar, esto me debe llevar, digamos, yo necesito a través de ciertos servicios que se podría obtener con la facturación gratuita de la DIAN, a través de proveedores tecnológicos o a través de software propio, hacer un firmado electrónico de documento en el que le envíe un evento a la DIAN diciéndole recibí esa factura en este momento. Ese es el acuse de recibo. El segundo momento, el segundo evento electrónico que yo debo generar es el recibo de las mercancías y luego, como lo mencionábamos, hacer la aceptación expresa para que posteriormente, en caso de que yo no haya hecho la aceptación expresa, pues el emisor pueda generar esa aceptación tácita. Todos estos eventos son notificados en la medida en la que se generan electrónicamente a la DIAN. Y lo que nos están pidiendo a los compradores es que para que las facturas a crédito tengan validez fiscal, yo debo como mínimo haber generado estos dos eventos para cada una de estas facturas. Recuerden que pueden ir planteando sus preguntas, nos las pueden ir dejando en la caja que está habilitada para ello de discusiones. Hacia el final vamos a tener el espacio para poder responder a ellas. De igual manera, vamos a tener una parte en la que vamos a mencionar algunas preguntas a nivel general de las principales inquietudes que nos han planteado hasta el momento. Bien, el otro momento lo que puede suceder es que yo hago una reclamación. Yo puedo generar el acuse de recibo, debo de hacer el evento de recibo de las mercancías y puedo hacer la reclamación para pedirle al emisor que genere una nota débito, una nota crédito y ahí sí hacer la correspondiente aceptación. ¿Puedo hacer una anulación o un rechazo de una factura antes de hacer el acuse de recibido? La respuesta es no. Si la factura es a crédito, yo mínimo tengo que pasar por estos dos eventos. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre que la factura de venta que yo reciba sea a crédito, yo debo primero pasar estos dos eventos y si quiero ahí mismo hacer la reclamación para solicitar la generación de la nota a crédito al 100% o
por el valor parcial o las reclamaciones que yo tenga respecto a ese documento, pero siempre sí o sí tenemos que pasar por estos dos eventos, porque recuerden que son los que nos están exigiendo para dar cumplimiento a las obligaciones con el objetivo de poder tener que estos documentos sean válidos como soportes fiscales. En resumen, este proceso de generación de eventos entonces se va a dividir en dos partes y dos responsabilidades, las del vendedor, las del comprador, las del vendedor que están orientadas hacia generar una factura electrónica validada por la DIAN, las del comprador que están orientadas hacia tener un acuse de recibo de la factura, hacer un recibo de las mercancías, hacer una aceptación expresa, o si no hace una aceptación expresa, el vendedor va a ser el responsable de hacer la aceptación tácita. ¿Puede el vendedor hacer por el comprador el acuse de la factura y el recibo de las mercancías? No, no lo puede hacer y eso no implica que al vendedor lo vayan a sancionar. El facturador puede generar su factura normalmente, no va a perder ni va a recibir ningún tipo de sanción. Lo único que va a suceder es que si quisiera negociar en el Radian esa factura que no tuvo acuse ni tuvo recepción y por tanto aceptación, no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no es una factura que se haya convertido en título valor. Entonces es necesario, en este caso, la obligación de poder completar estos procesos, sí o sí las tiene que hacer el comprador y solamente llegando hasta la aceptación es que vamos a tener que la factura va a ser convertida a título valor. Esta generación de estos eventos no es básicamente como un correo electrónico, digamos lo que pues yo podría obviamente hacer las reclamaciones, informarle a través de correo electrónico al proveedor de que encontré novedades con la generación del documento y de que necesito que me haga unas notas, que haga la cancelación, que genere una nueva factura. Esto pues ya parte del proceso comercial que yo tenga con mi proveedor, pero lo que nos están pidiendo son eventos que sean validados por la DIAN. Esos eventos se envían a través de archivos XML a la DIAN, están firmados digitalmente. ¿Qué quiere decir de que están firmados digitalmente? Ustedes recordarán que a partir de la generación de la facturación electrónica, debimos empezar o a adquirir unas firmas digitales a nombre de cada una de las empresas, o adicional a ello, pues a través de ciertos proveedores tecnológicos, firmar un contrato de mandato en los que los autorizamos a ellos a que firmen por nosotros. Entonces, estos eventos, al igual que las facturas, deben estar firmados digitalmente para que se envíen estos archivos XML de cada uno de estos eventos y se haga la validación por parte de la DIAN de cada uno de los mismos. Bien, entonces aquí ya vamos avanzando acerca de lo que vamos a ver viendo de cada uno de los documentos electrónicos, consultando los estados. Vamos a ver un poco de cómo consultar esos estados para asegurarnos que mi factura, pues básicamente sí ha sido registrada con los eventos correspondientes que hemos mencionado. Lo primero es que hoy en día, si ustedes escanean el código del QR de cualquiera de las facturas electrónicas que reciban, van a encontrar en la plataforma de la DIAN este icono, el icono que se menciona que el documento está como factura electrónica. Y fíjense que aquí abajo aparece que el documento ha sido validado por la DIAN. Esto es importante, los documentos tienen unos estados, internamente esto tiene un estado 02 y todo documento para que sea válido, pues básicamente debe ser validado por la DIAN. Pero aún no tiene la leyenda de que es título valor. ¿Por qué? Porque no es título valor hasta que pase por todos los eventos que hemos mencionado. Entonces aquí aparece obviamente los montos, aquí no hay ningún evento asociado, fíjese, para esta factura no hay ningún evento asociado. Y aparece que el legítimo tenedor es esta empresa de ejemplo. Entonces, pues básicamente es el emisor de la factura, en este caso, el emisor original, no ha sido negociado. Y vemos en este otro slide un ejemplo en el que ya tenemos nuestra factura como título valor. Entonces, fíjense que en las consultas de documentos que tenemos, vamos a ver
que el documento se convierte en factura electrónica, se generó como título valor. De ahí en adelante, en realidad el Radian tiene muchos otros eventos acerca de las negociaciones de las facturas, toda una serie de eventos ya relacionados a todo lo que tiene que ver con la negociación de estos documentos electrónicos, pero inicialmente lo que está buscando la DIAN a través de estas obligaciones que nos están imponiendo es poder facilitar esta negociación para que todas estas facturas se conviertan en título valor. Entonces, ¿cómo podemos consultar esto que les estoy mostrando acá? Sencillo. Ustedes encuentran dentro del sitio de la DIAN, en la opción de temas de interés en la parte inferior, está la opción facturando electrónicamente. En facturando electrónicamente vamos a buscar la opción documento. En documento vamos a ingresar acá el CUFE, o si ustedes lo prefieren, pues utilizando su celular, pues podrían escanear el código QR que los va a llevar al mismo lugar. Y una vez hayamos ingresado a consultar el documento utilizando el CUFE o utilizando el código QR, pues vamos a ver el detalle de ese documento electrónico. En el detalle de ese documento electrónico, pues fíjense que esta factura de nuestro ejemplo tiene los siguientes eventos. Tiene un evento de acuse de recibido de la factura electrónica que fue generado el 21 de junio. Tenemos un evento de recibo del bien o prestación del servicio que fue generado al día siguiente. Y tenemos la aceptación expresa de la factura electrónica de venta. Entonces, fíjense que esta aceptación expresa es un evento que viene después del recibo del bien o prestación del servicio. Entonces, nuevamente, no podemos hacer una reclamación antes de hacer el acuse. No podemos hacer la aceptación expresa antes de hacer el recibo del bien. Necesariamente deben ir en este orden estos eventos y únicamente estos dos eventos son los que nos están pidiendo que nosotros generemos para que nuestros documentos electrónicos, nuestras compras, las facturas que envían nuestros proveedores, pues nos los podamos descontar dentro de las declaraciones de impuestos cuando estos documentos sean generados a crédito. Ahora, aquí estamos viendo otro ejemplo en el cual ya superamos 3 eventos, pero fíjense lo siguiente. En estos eventos y acá para este documento solamente estamos viendo el icono de factura electrónica. No estamos viendo el icono de título valor. ¿Por qué razón? Porque se hizo el acuse, se hizo el recibo del bien y hay un reclamo de la factura electrónica que implicaría posteriormente o generar una nota a crédito o que más adelante, después de que se resuelva y se genere este documento, pues básicamente yo sí pueda dar en ese momento la aceptación pendiente de ese documento y que ahí sí se convierta en una nota a crédito. ¿Debo esperar o necesariamente es obligatorio el reclamo para que yo pueda utilizar mi factura como soporte de mis costos y gastos? No, no es necesario los reclamos. Todo esto ya tiene que ver con procesos comerciales, pero sí es importante algo y es algo que nos va a cambiar un poco la dinámica. Y es que estas facturas que ya tengan aceptación expresa o aceptación tácita no son sujetas a devoluciones en venta o a notas crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que una factura que me generaron por 1.000.000 de pesos y que posteriormente yo hice el acuse de recibo de la factura, luego hice el recibo del bien o de prestación del servicio y esperé los 3 días sin hacer ninguna reclamación. De ahí en adelante, si existe la necesidad de generar una nota crédito, no es posible generar notas crédito vinculadas o referenciadas a esta factura. ¿Por qué? Porque como a partir de ese momento se convierte en un título valor, a partir de la aceptación, ya sea expresa o tácita, entonces no se puede negociar con una factura pues, que ha tenido un descuento o ha sido reversada. Necesariamente, de ahí en adelante, la aceptación implica que no se le pueden generar notas crédito y así ustedes lo intenten, la DIAN no les va a permitir. ¿Qué opciones podríamos tener a partir de febrero del año pasado con la implementación del anexo técnico que les mencionaba, el 1.8?
se permite la generación de notas crédito sin referenciar una factura específica. Entonces, yo podría hacer una devolución de un bien o de un servicio utilizando una nota crédito, pero sin hacer referencia específica a una factura de venta, sino que ya internamente y a nivel contable, teniendo eso como un saldo a favor para mi proveedor que posteriormente yo pueda descontar o lo pueda tomar en la siguiente factura de venta. Entonces, esto último que les digo es ya un manejo de tipo comercial, pero lo principal que quiero que tengan en cuenta es que a partir de que un documento se convierta en título valor, lo cual implica que ha tenido una aceptación expresa o tácita, no se pueden generar notas crédito a ese documento. Bueno, siempre hemos visto, algunos de ustedes quizás hayan podido validar o ver para qué sirve este botón de certificado de existencia. Este certificado de existencia cobra importancia en dos momentos. Elemento número uno, pues obviamente para poder hacer la negociación de un documento electrónico, yo necesito que este documento esté validado y pues tenga ciertos eventos. Aquí básicamente este PDF es un certificado que refleja el estado actual de la factura como título o valor con cada uno de los eventos relacionados. Entonces es como un historial en el que me aparece pues cuándo se generó la factura, fue validada, no ha sido validada, cuándo tuvo el acuse, si tuvo reclamaciones, no tuvo reclamaciones. Y eso también empieza a ser importante en el momento en que yo necesite hacer exigible por un cobro jurídico mi factura, porque pues en muchos casos había mucha confusión acerca de cómo se podía exigir esta factura cuando no me la paga un cliente. Entonces, digamos lo que este certificado se va a empezar a utilizar mucho cuando yo necesite hacer cobros jurídicos de las facturas. Ahorita vamos a ver más detalles del certificado, pero pues es para confirmarles cuando ustedes consulten el documento que ahí pueden acceder por la ruta que les mencioné. Y otro tema que es importante que tengamos en cuenta, súper importante, ya sea que trabajemos con un software propio o con un software de un proveedor tecnológico, un pequeño paréntesis ahorita que hablaremos acerca de la solución gratuita y quizás alguna de las ventajas que hay en ese sentido con la solución gratuita de la DIAN. Pero principalmente es súper relevante, como ustedes lo acaban de ver, el tema de que yo pueda recibir mis documentos electrónicos. Yo no puedo dejar pasar una factura, porque si es una factura que yo no me pueda descontar, que no me pueda descontar el IVA de esa compra o no me pueda descontar el gasto para mi declaración de renta, pues entonces va a ser supremamente nocivo financieramente para mi empresa. Entonces es importante que nos aseguremos de que recibamos todas las facturas electrónicas, especialmente aquellas que han sido generadas a plazos, que son las que vamos a tener la obligación. Entonces, ¿cómo vamos a poder confirmar primero que es súper importante que el correo de recepción de documentos esté bien? Entonces, lo primero es que cuando ustedes se habilitaron por primera vez, para los que todavía se acuerden, como facturadores electrónicos, había una opción dentro de participantes facturador para yo registrar el correo de recepción de facturas. Es ese correo el que va a aparecer en un listado público que dispone la DIAN para que cualquier empresa al momento de generar un documento electrónico, pues envíe allí ese documento electrónico. Digamos que tenemos los acuerdos con ciertos proveedores y ellos me envían a más de un correo electrónico las facturas. Eso está bien para todo el tema de los trámites administrativos y para la gestión de los procesos de compras, pero desde el punto de vista legal y para dar cumplimiento a las obligaciones, es obligatorio que yo esté pendiente del correo que pongo ahí. Si yo más adelante digo, no, es que yo puse ese correo por ponerlo, ese correo yo no lo miro, ese correo me está llegando todo spam, entonces yo nunca supe esas facturas y entonces yo voy a reclamar por esas facturas que me enviaron ahí, que porque yo nunca las vi, como nunca las vi, entonces yo no acepto que no me reconozcan esos gastos de esas facturas, porque no tuve la oportunidad de hacer la aceptación. Entonces lo primero que se está descartando la DIAN o que exige es que ustedes deben o son los responsables de tener
un correo de recepción. No importa que le envíen a 5 o 10 correos electrónicos las facturas, pero como mínimo, si se lo envían a ese correo electrónico, ustedes están obligados a verificar ese documento y a posteriormente avanzar con los eventos que hemos mencionado. ¿Por dónde consultamos el correo electrónico que nosotros tenemos registrado? Porque muy posiblemente muchos de ustedes no se acuerden qué correo electrónico hayan puesto. Entonces vamos al micrositio nuevamente, vamos a facturando electrónicamente, vamos a ingresar por la opción de empresas o por usuario autorizado, o si es persona natural, pues obviamente con los datos que tengamos de persona natural. Una vez hayamos accedido, pues ustedes saben que aquí ponemos nuestros datos de número de identificación de representante legal y NIT de la empresa, o los datos del usuario autorizado, los datos de la persona natural. Cuando hayamos enviado esta información, nos va a salir el aviso que siempre obtenemos de que vamos a recibir un link para poder acceder a la plataforma, y una vez accedamos a la plataforma, en este caso la del ambiente de producción, vamos a buscar en la parte inferior derecha al lado de nuestro usuario la opción de configuración. En esa opción de configuración nos va a llevar hacia el correo electrónico que tenemos para recepción de facturas. Algunas recomendaciones que ha dado la Diana al respecto es que tengamos un correo electrónico único que precisamente nos facilite el poder identificar las facturas sin que se revuelvan con otro tipo de correos. Entonces, no es que sea obligatorio que sea un correo electrónico único, pero este es como un buzón, es como la recepción que había físicamente en las oficinas. Aquí casi que yo lo que estoy manifestando es que voy a estar pendiente de ese correo que pongo ahí para recibir las notificaciones electrónicas de estos eventos, y en algunos casos también sugieren pues que sea diferente al correo que hay en el root, en el cual recibimos información de tipo judicial o de otro tipo de elementos que notifica la DIAN. Entonces, esta es la ruta para que, pues, por favor, vayamos y revisemos qué correo tenemos ahí, porque es importante que lo actualicemos. Luego de ello le damos guardar y pues ahí ya tendríamos actualizado el correo al que queremos que nos envíen las facturas electrónicas. Y hay una opción acá que es dentro del micrositio de la DIAN. Recuerdan ustedes dentro de las opciones que teníamos acá, está la opción del micrositio, y pues básicamente en ese micrositio, en temas de interés de facturación electrónica, hay una opción de factura electrónica, y ahí dentro del panel izquierdo hay una opción para generar un listado de correos de recepción. Ese listado de correos de recepción lo que nos va a generar es un archivo, cuando hagamos clic ahí, un archivo comprimido en el que hay un Excel con el listado de documentos, perdón, de correos, y ese listado de correos de recepción va a aparecer la fecha de actualización de ese correo y el NIT. Entonces, por ejemplo, si yo necesito facturarle y asegurar que mis clientes, porque soy una empresa que negocia las facturas como título o valor y necesito obtener financiación vendiendo esas facturas, entonces, pues básicamente yo puedo, o a través de unos web services que habilita la DIAN, hacer la consulta en línea de cuál es, de acuerdo al NIT, el correo al que yo debería enviarle la factura electrónica, o entrar acá y a partir de ese archivo de Excel consultar los correos en los que yo debería empezar a hacer la emisión de documentos electrónicos, si es que quiero garantizar o propender porque pues, los clientes puedan estar enterados a través de esos eventos de la emisión de los documentos electrónicos. Bien, no olviden hacer las preguntas. Tenemos un listado, una opción, un formulario de registro, en el cual en ese formulario de registro pues, pueden obtener copia de la grabación que hagamos de esta sesión. Bueno, aquí empezamos a hablar de lo que tiene que ver con las implicaciones fiscales. Entonces, después de entender de que primero debemos enviar las facturas, una vez enviemos las facturas, pues es el cliente, el comprador, o yo como comprador el que tengo que hacer los acuses, el que tengo que hacer las recepciones de los bienes o hacer las reclamaciones, pues aquí empezamos a hablar de las implicaciones fiscales que hay de ambos lados. Tanto yo como facturador, como también yo en el caso en el que reciba las facturas electrónicas por parte de mis proveedores. Entonces, las implicaciones fiscales para el emisor, el vendedor y el facturador, pues es obviamente que estas facturas electrónicas son el soporte de la venta de bienes o de prestación de servicios, y que el tener
todas mis operaciones registradas a través de estos documentos electrónicos, pues básicamente lo que está haciendo la DIAN a partir de allí es generar devoluciones de ventas automáticas en ciertos casos, y pues si obviamente es transparente todo el proceso, en la medida en el que este proceso sea transparente, eso agiliza las devoluciones automáticas de saldos a favor, de IVA, las declaraciones sugeridas de impuestos y declaraciones sugeridas de renta. Y para el adquiriente, que es donde pues tiene las mayores implicaciones, es que básicamente es necesario que yo genere estos eventos para poder tomarme estos documentos como soportes de costos, gastos y o impuestos descontables. Entonces, fíjense que no es solamente para lo que me cueste el bien o el servicio, sino los impuestos como por ejemplo el IVA, que estén soportados a través de estos documentos. Sí o sí debo generar estos eventos para que puedan ser válidos. Y obviamente, pues, los mismos beneficios en cuanto al emisor, que pues a partir de ahí se toma la información para generar las devoluciones automáticas, las declaraciones sugeridas, declaraciones de renta. Entonces, fiscalmente, para el adquiriente o para el comprador, tenemos de que si no hago esto, yo no voy a poder soportar mis costos. Para las facturas a crédito, nuevamente hago el llamado. Esto no es para las compras de contado. Esto es para cuando me venden a plazos, yo necesariamente debo cumplir los dos eventos iniciales que hemos hablado para soportar los costos y deducciones de los impuestos. La factura debe estar previamente validada por la DIAN y pues básicamente los dos eventos obligatorios son únicamente el acuse de recibo y de la factura y el recibo de las mercancías. Entonces aquí volvemos nuevamente al gráfico que veíamos hace un rato. Tenemos el título, el documento de factura que al inicio todavía no es título valor, se convierte en título valor cuando hay una aceptación expresa o hay una aceptación tácita. Y esos XML, pues yo genero mis eventos de acuse, mis eventos de recibo de las mercancías, para que posteriormente, si yo no digo nada, si hago una aceptación tácita o si genero el tercer evento como comprador, hago una aceptación expresa de la factura. ¿Cómo genero esos eventos? Estos eventos se pueden generar o a través de un software propio, o a través de un software de un tercero como un proveedor tecnológico, o a través del mecanismo de facturación gratuita. Y se envían, es decir, no es simplemente entrar a un portal y ponerle ahí los datos, porque ¿quién garantiza que están haciendo ese evento por mí? Me hago entender, es decir, si cualquier persona que por accidente reciba esa factura puede entrar y él aceptar por mí la obligación de pagar esa factura, entonces puedo generar inconvenientes porque voy a tener una cuenta por pagar de quizás una mercancía que yo realmente nunca recibí. Entonces, sí es por eso que es importante que estos eventos sean firmados digitalmente, se generen a través de estos mecanismos de software en los que quedan registrados directamente a la plataforma de la DIAN. Nosotros, ¿qué estamos sugiriendo? Digamos lo que aquí frente a este sentido. Hay muchas empresas que están ofreciendo los servicios a través de las cuales lo que hacen es que obtenemos básicamente la opción de poder importar los archivos .zip, los archivos comprimidos. Esos archivos .zip están comprimidos y se extrae el archivo XML, y sobre ese archivo XML, pues básicamente se permite a través de una plataforma de software poder yo responderle a la DIAN y enviarle a la DIAN esa generación de eventos. Estas dos opciones son las que hacen los software propios. El software de facturación de la DIAN, que vamos a dar un ejemplo con él, pues básicamente voy a tener, así como cuando yo entro a consultar las facturas que han sido generadas o recibidas, voy a tener ahí un formulario en donde lo vamos a aceptar. Beneficios comerciales, pues como lo plantea la DIAN, básicamente es el hecho de que el emisor puede obtener liquidez, es decir, de que no puede hacer negociación en el RADIAN sin que haya sido validado. Si no tienen estas validaciones, el documento no se constituye como título valor, y al no ser constituido como título valor, no se va a poder negociar. Entonces, el beneficio para ellos de la implementación de esta normatividad está relacionada en que se puede generar
o se puede obtener liquidez, hay una financiación más ágil porque todo es electrónico y pues es un soporte adecuado en el cual yo pues puedo decir, hey, sí puedo posteriormente iniciar un proceso de cobro jurídico debido a que hay una validación de mi cliente que efectivamente recibió los servicios y los bienes y aceptó la factura. Y para el adquiriente, para el comprador, pues básicamente el hecho de poder tener una serie de procesos en los cuales pues está documentado a través de unos mecanismos electrónicos las facturas de compra y poderle ayudar a ese comprador para que se financie, pues básicamente si yo pues obviamente tengo la certeza de que recibió el bien adecuadamente, pues darle la facilidad de que él se pueda financiar vendiendo estos documentos en el Radian. ¿Para cuándo hay que implementar este modelo? Bien, realmente hay un comunicado de prensa del 28 de abril en el que se indica que a partir del 13 de julio se va a empezar a enviar estos eventos. Ya les responderé algunos elementos. Si ustedes lo quieren ver, pues básicamente la resolución 85 de 2022 es en la cual está todo esto que hemos hablado aquí y en el comunicado de prensa número 61 los detalles acerca del inicio y las particularidades de la emisión de estos eventos. Bien, ahora sí, una de las partes más esperadas. Y bueno, ¿y cómo vamos a hacer eso? Tengo que pagarle un proveedor, tengo que conseguirme un desarrollo robusto que me permita hacer esto, tengo que invertir más dinero en una época en la que hay mucha zozobra frente a diversos elementos y la coyuntura de lo que tiene que ver con el desarrollo de la economía. Entonces, ¿qué hago para poder cumplir con la obligación? Ya que de no cumplirla, voy a tener grandes problemas por no deducirme los costos y todo lo que acabamos de ver. Pues básicamente, una de las opciones que les vamos a mostrar acá, no la única, pero la opción más sencilla y obviamente más barata, es a través del mecanismo de facturación gratuita de la DIAN. ¿Qué necesitamos hacer? Sencillo, así yo tenga el proveedor Pepito, el proveedor Juanito, cualquier proveedor tecnológico y esté desarrollando o, perdón, esté emitiendo documentos electrónicos a través de ese proveedor, yo puedo habilitarme con tantos proveedores como quiera. Puedo tener 3, 4, 5 proveedores, incluido, en este caso, la facturación gratuita de la DIAN. Entonces, lo que vamos a hacer es que en el micrositio que vimos hace un rato de temas de interés, opción micrositio dentro de la columna de facturación electrónica, en el panel izquierdo hay una opción de facturación gratuita. En esa opción de facturación gratuita, pues vamos a ver la información de básicamente cómo me registro, qué es el mecanismo, los beneficios, las plantillas. Y acá, básicamente, cuando hacemos clic en el nodo, en la opción que dice servicio gratuito, pues vamos a ver dos links. El primer enlace es el enlace para entrar al ambiente de habilitación, en el mismo que nos registramos la primera vez que empezamos a hacer facturares electrónicos. En el segundo enlace vamos a encontrar la guía del proceso de habilitación y de uso de la plataforma. Entonces, podemos entrar por la opción 1 al proceso de habilitación y por la opción 2 a ver el proceso del paso a paso. Una vez ingresemos a la DIAN, para los que no se acuerdan, hay una opción en facturador para configurar los modos de operación. Entonces, configuramos esos modos de operación y en ese modo de operación vamos a seleccionar, no importa cuántos proveedores tengamos, si tenemos otro software, si tenemos otro proveedor tecnológico, sencillamente buscamos la opción de software gratuito. Es importante para registrarnos en la opción de software gratuito que no tengamos acá ningún software o ninguna habilitación en proceso. Si tenemos una habilitación en proceso vieja y no la hemos podido sacar, es necesario que eliminemos ese proceso, ese registro, ese set de pruebas que hay allí. Aquí en acciones hay un botón con forma de botecito para eliminarlo, lo quitamos y seleccionamos la opción de software propio. Una vez hayamos seleccionado la opción de software propio, le damos en registrar, perdón, en adicionar y vamos a verlo aquí en software gratuito, estado en proceso, toda la información relacionada hacia esta opción que acabamos de registrar. Una vez hayamos hecho esto, deberíamos volver a ingresar a habilitación nuevamente y lo que nos está pidiendo la DIAN
es que ingresemos al botón que está al lado izquierdo que dice facturador gratuito. Tengan en cuenta que esto lo estamos haciendo no necesariamente para que sigamos generando ya no las facturas por el proveedor tecnológico y las sigamos ahora generando manualmente por la DIAN. No. Estamos habilitándonos por el mecanismo de facturador gratuito para que en tiempo real tengamos la opción de recibir facturas. Ahí nos van a aparecer sin importar que no nos hayan rebotado el correo, que el del correo se equivocó y de pronto no vio la información a tiempo. Aquí en el mecanismo gratuito, una de las ventajas es que no vamos a depender del buzón. Si la factura ha sido validada por la DIAN, nos debe aparecer aquí todas esas facturas, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una de las ventajas que hay en el hecho de estar ingresando a consultar la plataforma gratuita, y es que no vamos a depender de cualquier elemento o falla técnica que haga con el buzón de correo electrónico. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a entrar a facturador gratuito, y en facturador gratuito vamos a entrar a la opción de factura electrónica, y lo primero que nos va a pedir es el certificado de firma digital. Ese certificado de firma digital lo podemos obtener o a través de una empresa certificada como Andes, Certicámaras, certificadas por la ONAC, eh, o incluso la DIAN ofrece también firmas digitales gratuitas. Lo que pasa es que la DIAN tiene un cupo. Si superaron ese cupo y no tienen firmas digitales en este momento, puede que yo tenga que comprar de todas maneras la firma digital. Nosotros comercializamos la firma digital, si desean el apoyo, pues también nosotros hacemos ese proceso. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es subir un archivo, así como ustedes adjuntaron un archivo PDF con una clave y le vamos a dar un nombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para los que tenemos la firma digital, vamos a subir ese archivo. Quienes no tengan la firma digital y sean clientes de BinApps, vamos a dejarles un formulario. Catherine, si quieres puedes irles compartiendo, por favor, en el chat el link para que se registren y les enviamos al correo del representante legal la firma digital. Solamente le enviamos al correo del representante legal. ¿Por qué? Porque resulta que es un tema delicado. No le vamos a dar la firma digital con la contraseña a cualquiera, sino pues obviamente tiene que ser al correo del representante legal y que ya se haga la gestión interna para que ustedes puedan avanzar de ahí en adelante. Entonces, para adicionar, lo primero que nos va a aparecer es que se necesita una firma digital. Vamos a adjuntar nuestro archivo. Al adjuntar nuestro archivo, nos aparece el NIT y debemos digitar el NIT del propietario de la firma digital. Ya hemos adjuntado acá un archivo .pfx. Las firmas digitales todas están en archivos .pfx. Le damos el nombre que queramos y la contraseña. Esa contraseña se la suministramos nosotros, o si ustedes sacaron la firma directamente, pues básicamente le ponen la contraseña que hayan ingresado al momento de solicitar la firma. Y una vez hayamos hecho esto, nos va a aparecer el mensaje de que el certificado ha sido guardado correctamente. Nos va a aparecer el listado de firmas que están habilitadas con su correspondiente fecha de vencimiento, y a partir de ese momento vamos a poder habilitarnos. No estamos detallando de ahí en adelante cómo hacer el proceso de pruebas. Por el contrario, acá, pues bueno, les vamos a dejar parte de la guía acerca de lo que tienen que hacer de ahí en adelante. Este realmente es el proceso más complejo. Tienen que hacer 2 facturas. Ya la DIAN ni siquiera está pidiendo que hagan 2 facturas, una nota débito y una nota crédito. Con que ustedes hagan 2 facturas en este ambiente de habilitación, en el que creen uno de sus clientes de prueba, creen un producto genérico, creen esas 2 facturas. Les vamos a dejar también en las memorias el link para que hagan el proceso de los manuales. Ya automáticamente quedan habilitados. Y una vez queden habilitados, pues siguen ingresando por la opción de producción, que es la de facturando electrónicamente. Nuevamente, temas de interés, opción facturando electrónicamente, y dentro de facturando electrónicamente tenemos la opción de solución gratuita, aquí a la izquierda. Y en esta opción de solución gratuita vamos a dar ingresar y vamos a entrar nuevamente al portal por el que acabamos de pasar. Es importante saber que aquí podemos crear tantos usuarios como queramos. Aquí hay una opción de crear usuarios SG, y pues al crear o crear perfiles. Aquí en crear usuarios, como también aparecen los manuales, ustedes pueden crear, por ejemplo, el usuario de compras área 1, área 2. Ahí vamos a tener todas las opciones. Una vez hayamos ingresado,
a nuestro portal ya dentro de Facturando Electrónicamente, dentro del mecanismo gratuito, nos va a interesar no tanto el de documentos emitidos, porque la mayoría de las personas que nos siguen está ya facturando a través de un software o a través de nosotros o a través del proveedor tecnológico. Entonces, nos va a interesar es la opción dentro del tercer menú de izquierda hacia derecha, histórico, opción documentos recibidos. Entonces, así nos aparezca este mensaje que dice, no hay una numeración encontrada. No importa porque ustedes no se van a enfocar en el proceso de envío de documentos electrónicos, sino de recepción. Aquí nos van a aparecer por fechas todas las facturas con su correspondiente estado, por el NIT del emisor, filtrando por prefijos, si es que hay varios prefijos. Entonces, fíjense que básicamente aquí vamos a poder tener un filtro y es como un buzón, un formulario. Esto que les estoy mostrando es lo que están ofreciendo el 90% de los proveedores de servicios de recepción de documentos electrónicos. Solo que, debido a que pues, la DIAN es la única que tiene acceso directo a sus bases de datos, ellos lo que hacen es automatizar los buzones recibiendo una copia de cada correo electrónico y a través de esos correos electrónicos que nos envía el proveedor, extraer los archivos XML, convertirlos a datos para mostrarnos un formulario como este. Mientras que en la DIAN no debemos depender del buzón de correo. Casi que sin importar que ese correo que hayamos puesto en recepción no tengamos el acceso, deberíamos tenerlo obviamente, pero así no lo tengamos, aquí vamos a poder consultar de manera definitiva si fue o no fue recibida esa factura. Entonces fíjense que acá estamos consultando una factura que fue a crédito, acá, vamos a ver, aquí Néstor, vamos a poder ver el detalle. Néstor, Sí, Catherine. lo que pasa es que me están informando que no se ve la imagen, ya no se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? Ok, No, permítanme un momento. sí, tal vez es por el tiempo de la sesión, pero ya nadie está viendo la pantalla. Ok. En estos momentos he compartido la pantalla completa. ¿Podrías confirmarme o puedes pedirle que nos confirmen que puedan ver la pantalla, porfa? Sí, señor, permítame un momento. Bueno, vayan preparando las preguntas. Ya pues prácticamente terminamos. Eh, bueno, veo por acá que me decían que... Hay preguntas, Catherine, porque estaba leyendo que me decían que no encuentran la opción para hacer las preguntas. Listo, sí, ya tengo varias preguntas. Tengo unas que me realizaron por Listo, medio de WhatsApp, que se las voy a leer, y otras que están listo. aquí. Listo, entonces 3 minutos más acá. Voy a repetir porque de pronto se perdieron esta parte, entonces vamos nuevamente, que esto es lo que más les interesa. Entonces habíamos hablado de que después de que registremos y nos habilitemos, vamos a utilizar el mecanismo de facturando electrónicamente, opción solución gratuita, opción ingresar, para consultar las facturas que han sido recibidas. Y ahí es como si estuviera haciendo un reemplazo del buzón de correo electrónico, pero leyendo directamente de la DIAN las facturas que me fueron generadas. Vamos a la opción histórico, documentos recibidos. Dentro de documentos recibidos vamos a tener un portal como este, que como les mencionaba es el que la gran mayoría de proveedores están ofreciendo, solamente que los proveedores dependen del correo electrónico, mientras que en la DIAN ni siquiera hay dependencia del correo electrónico, sino que pues si la factura ha sido enviada o transmitida a través de los mecanismos técnicos, pues aquí me va a aparecer. Una vez aparezca acá las facturas que estén validadas por ellos, solamente me van a aparecer las validadas. Aquí puedo filtrarlas por fecha, puedo filtrarlas por proveedor, por prefijo, por consecutivo, por evento, entre otros. Y aquí vamos a ver la opción ver detalle. Al dar la opción ver detalle vamos a poder ver los elementos de la factura que fue a crédito, cuándo fue expedida, el CUFE, todos los detalles del documento. Vamos a poder descargar el PDF original y los XML con el Application Response, que es el archivo como de recibido que da la DIAN una vez el documento es validado. Y una vez hayamos visto todos los detalles, podemos ya seleccionar los eventos y darle clic en la opción enviar, primero haciendo el acuse de recibo de la factura y posteriormente haciendo la recepción del bien o del servicio. Y de esta manera habremos cumplido con las obligaciones que está indicando la DIAN. Importante ahí,
ya para ir dando paso a las preguntas, que vamos a tener que también registrar una información de los nombres, apellidos, número de identificación y opcionalmente el cargo de la persona que va a recibir el bien, pues que va a generar el evento de aceptación. Algunas recomendaciones que debemos de tener en cuenta, pues obviamente primero validen el correo de recepción de documentos a través de las URLs que se les ha indicado. En el micrositio hay varias indicaciones y manuales detallados al respecto. Primero, pues tener en cuenta la sugerencia de utilizar un correo electrónico exclusivo. Si no hay un correo electrónico exclusivo, pues al menos estar muy pendientes, porque más que el correo electrónico esté exclusivo es que no se me vaya a pasar ninguna factura. Validar la vigencia de mi firma, si tengo una firma directamente o si es a través de, si es a través de un proveedor tecnológico, normalmente es porque estoy utilizando el servicio de documentos electrónicos de ese proveedor. Y en caso de que haya comprado mi firma como la tienen, pensaría que el 100% de los clientes de Binapps tienen su firma. Entonces, el 100% de estos clientes de Binapps que tienen su firma y no tienen el acceso, que es básicamente el archivo PFX y la clave, con gusto se pueden registrar al formulario que tenemos y ahí les vamos a compartir los datos para reenviarles esta información al correo del representante legal y que ya pues puedan obtener la información que se requiera. Quienes no tengan la firma la pueden adquirir con nosotros. Nosotros pues tenemos convenio para la generación de firmas a través de Andes. Les sale un poco más barato la adquisición incluso con nosotros que con Andes. Si necesitan ayuda con el proceso de habilitación, les vamos a compartir los manuales. Estamos ofreciendo un servicio de 2 horas de consultoría en un paquete súper pequeño si quieren que hagamos la habilitación por ustedes. Y pues obviamente la recomendación de leer los manuales y hacer las pruebas necesarias una vez se hayan habilitado. Este proceso de facturación bien hecho, ustedes se pueden tardar, incluso leyendo todas las manuales, menos de 1 hora, ese proceso de habilitación. Eso era como los que le quería decir. Ahora sí, escuchando preguntas, antes de decirles, voy a contarles pues básicamente los temas. Generales, ¿debo contratar servicios adicionales con mi proveedor tecnológico? Opcionalmente. No es obligatorio, como lo acabamos de ver, que yo contrate ningún servicio con ningún proveedor tecnológico. Si tengo mi firma digital, si deseo hacerlo porque no tengo un volumen considerable de facturas, con el mecanismo gratuito lo puedo hacer. ¿Cuánto tiempo tengo para generar los eventos de las facturas? La mayor confusión que hay es que las personas piensan que se necesitan 3 días o que tengo que responder antes de 3 días desde la emisión de la factura electrónica. La respuesta es no, no son 3 días a partir de la recepción de la factura electrónica, ni tengo 3 días para dar recibo de los bienes después del acuse. Lo que sí tengo son 3 días para hacer un reclamo después de confirmar el recibido de los bienes o de los servicios. Para eso sí tengo 3 días. Para los demás eventos no está tipificado en este caso que hayan estos límites, pero sí es importante tener en cuenta que si yo hago una declaración bimestral de IVA y no he hecho los 2 pasos de acuse de recibido, de acuse de recibo de la factura y recibo del bien, pues obviamente puedo correr el riesgo del desconocimiento de estos documentos como deducibles. Entonces sí es importante que dentro de los respectivos cierres contables tengan en cuenta estos procesos. ¿Las facturas de contado requieren generar eventos? No, no se requieren generar eventos para las facturas de contado. ¿Qué pasa si no genero los eventos? No me descuento fiscalmente estos documentos. ¿Puedo utilizar la solución gratuita si estoy facturando electrónicamente con proveedor técnico o software propio? Sí, esto es para todo el mundo. ¿Puedo hacer notas crédito a facturas ya aceptadas? Nuevamente no. Si ya la factura está aceptada porque pasó acuse de recibo, recibo del bien y aceptación expreso tácita, no puedo hacer notas crédito. Nada, para los que también deseen herramientas avanzadas, nosotros no estamos ofreciendo el mecanismo básico, realmente les estamos sugiriendo que ustedes utilicen la solución gratuita que da la DIAN, no les cuesta nada, simplemente incluso para los que ya tienen firma los apoyamos y los asesoramos para que ustedes mismos lo hagan. Y nosotros sí les vamos a estarles ofreciendo servicios son más avanzados. ¿Qué tipo de servicios?
flujos de trabajo para recepción automáticas, si tengo 10.000 facturas mensuales que recibo y hay diversos aprobadores del gasto, vamos a tener servicios para cruces automáticos de órdenes de compra frente a facturas generadas, correos electrónicos o mensajes de texto automáticos a los responsables de aprobación de la factura con el objetivo de que lo puedan hacer desde dispositivos móviles en la web, pero a nivel interno, gestión de múltiples usuarios para la generación de eventos, gestión de muchas áreas de trabajo y centros de costo para que dependiendo de quién sea el proveedor o de qué centro de costo tenga la orden de compra, se pueda generar unos eventos de automatización de procesos internos que son totalmente personalizables dentro de la aprobación de compras. Ahora sí, vamos con las preguntas, Catherine, por favor. Listo, Néstor. Primero le voy a leer unas que tengo al WhatsApp. En el WhatsApp, el señor Alejandro de la empresa Proandina me pregunta, ¿así el cliente no realiza el proceso de acuse de recibido, se pueden realizar notas crédito? Sí, respuesta corta, sí. Si el cliente no realiza el acuse de recibido ni ninguno de los eventos adicionales, yo sí puedo generar notas crédito. Es decir, no depende de que él haga el acuse de recibo el hecho de que yo pueda generar notas crédito. Listo. ¿Cuánto tiempo tengo para realizar los pasos después de que me entreguen la mercancía o debe ser apenas me generen la factura? Como lo mencionaba hace un momento, son 3 días hábiles después de la recepción de la mercancía y que yo haya notificado del evento. No depende de la recepción de la factura. Yo puedo recibir la factura, pueden pasar más días y en la medida en la que pasen más días, pues básicamente nosotros vamos a poder generar los eventos en el momento en el que lo consideremos, pero el primer evento, que es el de acuse, y el evento de recepción de mercancías no están estipulados con estos tiempos límites, como si lo está el tiempo de recepción de la factura para poder hacer aceptación expresa o reclamación. Bueno, y ahora con las preguntas aquí de la reunión, una persona pregunta, ¿qué pasa si pese a hacer los pasos y la reclamación, el emisor no me envía la otra factura solicitada? ¿Qué opciones legales tengo? Bueno, pues digámoslo que ahí tiene que ver un tema en el cual eh, está el hecho de que yo esté obligado, digámoslo que en ese sentido depende mucho de la relación cliente-proveedor, porque pues obviamente el hecho de que yo haga una reclamación eh, implica, y de que eso quede generado en la DIAN, implica de que irrevocablemente no me estoy comprometiendo a pagar esa factura. Ese es el elemento número 1. Es decir, es importante en ese sentido de que yo haga la reclamación para poder eximirme de que me hagan una aceptación tácita y que sobre esa aceptación tácita implique que yo esté obligado a pagar irrevocablemente esa factura. Ahora, si el proveedor no me quiere enviar la otra factura después de que yo le hice la reclamación, pues primero yo ya no voy a estar obligado porque esa factura no se va a convertir como título valor. Recuerden que debe de tener una aceptación expresa o una aceptación tácita. Si no hay aceptación expresa o aceptación tácita, pues básicamente pues no es título valor, entonces no va a estar obligado a pagar ese documento. Ya obviamente depende de los temas comerciales en el sentido de que pues yo le exija al cliente para comprarle, al proveedor, perdón, para comprarle de que me emita la otra factura, pero no estar obligado a pagarle la anterior. Entonces es como eso lo que puedo responder a esa pregunta. Listo. Felipe pregunta, muy buenos días. Entiendo que la obligación del comprador es firmar el recibido de la factura y confirmar el recibido de mercancías. Este último se puede hacer así sea 15 días después, cuando realmente recibió la mercancía. Respuesta corta, sí. Es 3 días que hay de límite, pero frente a la recepción del bien, no frente al acuse de la factura. Puedo hacer el acuse, no recibo la mercancía, días después recibo la mercancía y ahí sí genero el evento de recepción del bien o servicio. Listo.
Bueno, otra persona pregunta, ¿cómo funcionaría cuando hay acuerdos comerciales con empresas que financian la prestación del servicio o compra del bien? Como por ejemplo Siste Crédito, en donde el cliente va y compra el bien o servicio. La factura electrónica sale a nombre del cliente, pero la cartera queda a nombre de Siste Crédito. ¿Quién da el acuse de recibido de la factura y la aceptación? Súper buena la pregunta. Tiene que ser el comprador, sin importar que yo tenga algún mecanismo de financiación, pero necesariamente el que se obliga a pagar irrevocablemente la factura es el cliente que está haciendo la compra, es decir, el que va a estar obligado a pagar. Ahora, yo puedo utilizar, y precisamente si soy quien va a comprar y va a ser exigible ese documento, ya los mecanismos a través del RADIAN, la DIAN no ofrece los mecanismos, sino que son 18 proveedores tecnológicos que hay hoy en día habilitados para ese proceso. Tenemos acuerdos con algunos de ellos, también para los que tengan interés. Y básicamente, pues a partir de ellos, yo sí puedo entrar a negociar mis facturas. Pero la respuesta a la pregunta específica es el obligado siempre va a ser el adquiriente, que va a ser la persona a la que se le va a hacer exigible el pago de la factura, sin importar que yo luego tenga una negociación y que puedo utilizar ese título valor para ser el legítimo tenedor de la factura y no necesariamente el emisor. Listo. Tengo otra pregunta que es ¿cómo se hace la inscripción de la factura crédito al sistema RADIAN? En ese caso, yo ya tendría que habilitarme en el RADIAN. El proceso de RADIAN es un poco más largo dentro de la propia DIAN, dentro de los micrositios. Aquí hay una serie de manuales, acá, creo que es en este, acá en micrositios. Busquemos acá, vamos a entrar nuevamente al micrositio. Y aquí en el RADIAN está toda la información en donde nos lleva a la página del RADIAN. Y aquí tengo que hacer un proceso ya de inscripción en el RADIAN. Entonces acuérdense de que yo como emisor no estoy obligado a negociar mis facturas. Es ya como nos lo acaba de hacer la persona que pregunta. Para poder hacer el proceso se tiene que inscribir. Entonces la invitación es a leer el ABC y el instructivo. En este instructivo está cómo habilitarse. Se puede habilitar con software propio o seleccionando así como lo hicimos con un proveedor tecnológico. Entonces yo busco a través de un proveedor tecnológico y un software propio. Entonces en esto sí no hay mecanismo gratuito. Entonces lo que yo hago es que, por ejemplo, tengo Carvajal, Dispapeles, alguno de ellos. Entonces hago el proceso de inscripción, los selecciono a ellos como la plataforma a través de la cual voy a poner a disposición del mercado mis facturas electrónicas y a partir de ese proceso de habilitación yo ya voy a tener la opción de poder hacer la negociación. Listo. La señora Socorro Vallejo pregunta, con las notas créditos generadas después de los 3 días por ser solo contables financieras, nos van a llevar a diferencias en las compras de bienes o servicios generadas en la DIAN y las contables que vamos a generar en información exógena. Bueno, ahí hay un tema importante y es que yo sí puedo generar notas crédito, digamos lo que hay, sí puedo generar notas. Cuando ya la factura está aceptada, lo que pasa es que no las voy a poder generar relacionando directamente una factura, ¿si me hago entender? Entonces no quiere decir de que, por ejemplo, yo voy a generar una nota crédito por un producto X que yo comercialice. Esa sí me va a llegar a la DIAN, sí se va a netear a las compras netas que yo haya hecho al proveedor, con la diferencia, pues que básicamente, perdón, sí se va a netear a las ventas netas que yo haya hecho a mi cliente, con la diferencia de que, pues básicamente no va a quedar el CUFE. Ustedes saben que cuando yo genero las notas débito o las notas crédito, hay un CUNE, que el CUNE es básicamente el el CUDE, perdón, el único código único de documento electrónico de esa nota crédito o nota débito. Y hay una relación de ese documento a la factura original. Esto no se va a poder hacer, es decir, relacionar el CUFE, el documento original, para las facturas que ya tienen, que sean a crédito y que tengan aceptación completa. No se va a poder hacer.
pero yo sí puedo, la DIAN a partir de cierta versión, en el caso de nuestro software, hay que hacer una parametrización o hay que hacerle una opción ahí para que ustedes puedan generar notas crédito sin relacionar documentos electrónicos directamente. Y la DIAN sí no las va a recibir. Entonces la respuesta para doña Socorro es, sí se puede, lo que pasa es que hay que utilizar en este caso los mecanismos generando esas notas crédito sin relacionarla directamente y ya sin relacionar una factura directamente y yo ya negociar, en este caso con mi proveedor, ese saldo a favor, pues en que lo voy a descontar. Lo voy a descontar en que me va a volver a enviar el producto o en la siguiente compra va a tener eso en cuenta y va a descontar. Si ustedes miran en las facturas electrónicas, hay un apartado en donde dice anticipos, entonces él podría enviarme como un anticipo ese saldo a favor que yo tengo, entonces podrían haber diversos mecanismos ya desde el manejo comercial que podríamos utilizar. Bueno, doña Socorro pregunta otra vez. Cuando se genere una factura de venta a contado, ¿no tenemos inconveniente en generar una nota crédito, así sea después de un mes o más? No, la respuesta corta es no. Ahí no hay ningún inconveniente ni hay ninguna limitación, porque ahí se generaría una devolución de efectivo o un saldo a favor del cliente. Ahí no hay ningún inconveniente. Listo. Otra persona pregunta, si utilizamos la solución gratuita de la DIAN, ¿hay algún límite o tope para el recibido de las facturas? No hay límites. Uno de los mitos es que dicen que para empresas grandes no se puede utilizar para empresas de todos los tamaños. El único, pues no limitante, pero sí importante a tener en cuenta es que las facturas las facturas no, perdón, los certificados digitales que regala la DIAN tienen un cupo. Entonces muchas empresas dicen, no, es que yo no pude utilizar el mecanismo porque pues no alcancé el cupo de las firmas. No importa. Si ustedes, por ejemplo, compran con alguna empresa certificada por LONAC, Andes, Certicámaras, alguna de ellas, la firma, pueden utilizar su firma y subirla como lo acabamos de ver en la presente presentación, o si es una de las empresas que trabaja con nosotros, es cliente de Binaps, ya nosotros tenemos la firma casi que para la totalidad de ellas, entonces se registran, les damos la firma y no tendrían ningún límite ni ninguna restricción al uso de esa plataforma. Listo. Tenemos las últimas dos preguntas. Una es de la señora Socorro. ¿Qué pasa si la factura que genera el proveedor tiene una fecha de emisión y la recepción de la mercancía es otra? Puede ser de un mes a otro. Sí puede ser de un mes a otro. Pero es importante tener en cuenta de que debe tener todos los eventos para que sea considerado fiscalmente. Vamos a tener un problema de tipo administrativo con el objetivo de que tener que hacerle seguimiento a la generación de todos los eventos cuando es un alto volumen de documentos va a ser un poco más engorroso. Y ahí sí es cuando hace sentido y la razón por la cual nosotros, si es solamente para recibir documentos, no estamos centrados en ofrecer ese tipo de servicios, sino estamos ofrecer el tipo de servicios que permitan un control más avanzado y de automatización del proceso de recepción de compras. Como ese tipo de circunstancias, porque lo que nos va a llevar, o si yo adquiero un servicio básico que nos están ofreciendo para poder, como mínimo, cumplir con el requerimiento y no perder fiscalmente los beneficios, pues obviamente poder aceptar y enviar estos eventos. Entonces, eh, muchas de estas empresas nos ofrecen esos servicios, pero es lo mismo que está haciendo la DIAN. Entonces, la respuesta es sí se puede, pero hay que tener cuidado con lo que les acabo de mencionar para tener en cuenta las declaraciones fiscales. Listo. Y la última pregunta nos la hace la señora Judith. Dice si estoy habilitado como facturador electrónico gratuito. Para utilizar la herramienta de recepción de documentos, ¿se debe hacer otro proceso de habilitación? No, no se debe hacer otro proceso de habilitación. Eso queda habilitado de manera directa. Solamente deben de buscar dentro de los menús la opción de historial, documentos recibidos. Y ahí les deben de aparecer todos los documentos. Si se presenta algún inconveniente, bueno, lastimosamente la DIAN a veces con inconvenientes que genera, hay que reportárselos a ellos, pero pues digamos que a nivel general, a pesar de lo que muchos pensarían, esta plataforma tiene un gran volumen de personas trabajando ahí
y no ha sido bloqueante para la generación de facturas electrónicas. Entonces, pues viendo que, para sorpresa de muchos, esta plataforma ha funcionado de manera relativamente estable en la generación de documentos electrónicos, se espera que funcione igual de bien para la recepción de documentos electrónicos. No deben volver a habilitarse, si ya están habilitados están bien, simplemente deben de asegurarse de consultar a través de los menús que hablábamos el hecho de que le estén apareciendo las facturas. Es eso. Y bueno, entonces yo creo que eso sería todo por el momento. Nos alargamos 20 minuticos más también respondiendo las preguntas. Invitación a que se registren para que puedan recibir la información adicional. Les podemos también enviar la guía del manual de habilitación de la solución gratuita. Nos pueden escribir si desean que los apoyemos con el servicio de habilitación. Ese servicio de habilitación es relativamente rápido, muy rápido. Y pues para los que necesiten las firmas, también regístrense. Ahí está el link para que les compartamos la información y pues quedamos atentos a cualquier duda o inquietud que tengan adicional al respecto. Un excelente jueves. Esperamos pues que esta información haya sido de utilidad para que pues puedan tener claridad acerca de lo que se nos viene a partir de la otra semana. Que estén bien, muchas gracias. Hasta luego.